Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy damos inicio a una nueva miniserie enfocada en optimizar el rendimiento de nuestra batería de pruebas. Esta primera lección estará dividida en dos partes. En la primera explicaremos cómo volcar los resultados de las pruebas a un fichero y por qué esto contribuye a acelerar algunas ejecuciones, mientras que en la segunda recomendaremos el almacenamiento en caché de los elementos comunes que utilizan las aplicaciones de Laravel y os enseñaremos a configurarlo correctamente para evitar interferencias con el entorno de desarrollo. ¡Empecemos! Por defecto, al ejecutar pruebas con PHP Unit, la herramienta genera un fichero de caché con datos de los resultados en la raíz del proyecto. Si abrimos este fichero y le damos formato, observaremos que registra información tanto de los tiempos que ha tardado en ejecutar todos los tests como de las pruebas que han sido defectuosas. El término defectuoso engloba a las pruebas fallidas o con errores, pero también a aquellas que producen una advertencia o que son consideradas arriesgadas. Este almacenamiento en caché por parte de PHP Unit permite utilizar la opción Order By que vimos en vídeos previos para ejecutar primero los tests defectuosos. Combinando esta ordenación con la opción Stop on Defect, podemos detener la validación de las pruebas cuando PHP Unit encuentre un test defectuoso, lo cual es ideal en técnicas como TDD o en flujos de trabajo donde las pruebas se lanzan automáticamente con cada guardado. Como en este tipo de enfoques se utiliza el mensaje de error de un test para implementar los siguientes pasos de la funcionalidad, no tiene sentido esperar segundos a que terminen muchas pruebas exitosas hasta llegar al test fallido. Veamos un ejemplo desde código. Vamos a volver a ejecutar nuestra clase de pruebas contador test y como veis sigue el orden normal de ejecución de las pruebas, por lo que se ejecutan las dos primeras pruebas de la clase, que en este caso son exitosas, y luego el test fallido. A continuación vamos a ver cómo podemos aprovechar este fichero de caché para lanzar primero las pruebas defectuosas. Escribimos la misma instrucción, pero en este caso añadimos la opción Order by Defects y la opción Stop on Defect a continuación para que se ejecute solo hasta el primer test defectuoso. Y aquí, como veis, utiliza el fichero de caché para lanzar en primer lugar los que tenía registrados como defectuosos, y como sigue sin funcionar este test, detiene la ejecución de todos los siguientes. Estos son algunos de nuestros consejos sobre la gestión de la caché de resultados. Al igual que hemos hecho en otras ocasiones en las que hemos visto alguna instrucción de consola excesivamente larga, recomendamos crear un alias de consola que nos ahorre tiempo de escritura. Por ejemplo, se podría definir el alias tfail para ejecutar pruebas que contengan algún defecto. Para favorecer una estructura de proyecto más ordenada y evitar acabar con una raíz llena de archivos, también podéis considerar modificar la ubicación en la que PHP Unit crea este fichero. Para ello podéis especificar la nueva ruta mediante el atributo CacheDirectory en el archivo de configuración de PHP Unit. Otra buena práctica es añadir este fichero al gitignore para evitar que se suba accidentalmente al repositorio remoto. Finalmente, en el caso de ejecutar pruebas en una pipeline de integración continua, puede que nos interese que este fichero directamente no se genere. Para lograrlo, bastaría con añadir la opción Do Not Cache Result a la instrucción. Por cierto, si queréis conocer otros modos de ejecución interesantes de los tests, os animamos a ver el vídeo que tenemos al respecto, ya que es de los que más ha gustado del curso. Os dejaremos el enlace directo en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver cómo almacenar elementos de Laravel en caché para nuestras pruebas. Esta técnica cobra sentido cuando muchos de nuestros tests dejan de ser puramente unitarios y empiezan a depender del andamiaje de testing del framework. Sin embargo, te desaconsejamos su uso si en tu proyecto existe la paralelización de tests que explicaremos en uno de los próximos vídeos, ya que puede producir conflictos. Así como la documentación de Laravel aconseja cachear ciertos ficheros al desplegar una aplicación en producción para optimizar su rendimiento, podemos llevar a cabo esta misma operación antes de la ejecución de nuestra batería de pruebas para mejorar su velocidad. Podríamos acudir al script de Bootstrap que configuramos en el anterior vídeo del curso y después de la inicialización del kernel de consola, agregar el siguiente código
para ejecutar los comandos de caché de ficheros de Laravel. En caso de que nuestro proyecto estuviera empezando, también podríamos optar por ejecutar únicamente la caché de configuración y descomentar el resto gradualmente conforme el proyecto integrara pruebas con eventos, rutas o vistas de Blade. No obstante, para la siguiente demostración vamos a dejar que se ejecuten todos. Dejamos la carpeta de Bootstrap caché abierta y vemos que por ahora solo contiene las cachés de los paquetes y proveedores de servicios de la aplicación. Venimos a la consola y lanzamos, por ejemplo, una clase de test. Y como veis, al ejecutar estos comandos por consola, se generan los respectivos ficheros de caché. Por si tenéis curiosidad, la caché de las vistas, a diferencia del resto de cachés, se genera en un lugar diferente, concretamente en Storage, Framework, Views. Gracias a estas cachés, el tiempo de ejecución de los tests se reduce significativamente, ya que Laravel leerá estos elementos directamente desde los archivos almacenados en memoria, en lugar de compilar cada recurso de forma individual en cada prueba. La configuración tal cual está ahora sería funcional para el entorno de pruebas, pero tendría un efecto colateral muy negativo en nuestro entorno de desarrollo, ya que al usar los nombres de ficheros por defecto, las cachés estarían activas también en el entorno de desarrollo, y esto es algo que no deseamos de ninguna manera porque podría causar problemas al actualizar valores en tiempo de ejecución. Resumidamente, podríamos terminar leyendo variables de la caché sin quererlo. Para evitar este conflicto, la solución es realmente sencilla. En el fichero de configuración de PHP Unit, tan solo deberemos añadir las siguientes líneas. De este modo estaremos sobreescribiendo los valores de las claves específicas de la superglobal $server de PHP. Por ejemplo, este primer elemento server equivale a escribir el siguiente código de PHP. Para asegurarnos de que el valor no coincida con el que se usa en el entorno de desarrollo, nosotros hemos añadido PHP Unit al nombre de los ficheros de la caché. Si eliminamos los ficheros de caché y volvemos a ejecutar los tests, ahora como veis tendrían unos nombres específicos, evitando así cualquier interferencia con el entorno de desarrollo. Para acabar, no olvidéis incluir estos ficheros de caché en el git ignore para evitar que se suban accidentalmente al repositorio remoto. Aquí termina nuestro primer vídeo para optimizar una batería de pruebas. Esperamos que os haya resultado interesante y si queréis conocer otros trucos para mejorar el rendimiento de los tests, no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo.